Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos USB, liderizado por el Decanato de Estudios Profesionales bajo la producción de la Dirección de Servicios Multimedia. Quien les habla, María Gabriela Gómez, decana de Estudios Profesionales, tiene el gusto de contar en esta oportunidad con la participación del doctor Hugo Montesinos, profesor del Departamento de Cómputo Científico y Estadística de la Universidad Simón Bolívar, con quien estaremos conversando sobre la econometría. Bienvenido, profesor Montesinos. Muchas gracias. ¿Qué es la econometría y por qué decidió especializarse en esta área? La econometría es una palabra compuesta, econometría, que significa la medición de la economía. Hoy en día estamos llenos de muchísimos datos económicos, sociales, culturales, que derivan de los países, de las páginas web, y la manera de convertir tantos datos en información es a través de la econometría, pero es mucho más que esto. No es solamente el análisis de los datos económicos, sino es su conjunción con los modelos económicos, la teoría económica y los modelos matemáticos, y a su vez con la psicología humana. Entonces, son muchos los factores que juegan en la definición de la palabra econometría más hoy en día. ¿Y por qué decidió especializarse en esta área? Particularmente, yo vengo de una formación cuantitativa y siempre me ha gustado esta área, pero creo que las personas formadas y preparadas tenemos que dar una contribución social. En ese sentido, cuando empiezo a inmiscuirme y a entender un poquito mejor los modelos económicos, creo que el aporte que puedo dar a la sociedad y a mi comunidad es con la econometría, que es la aplicación de la estadística, de los modelos matemáticos que uno relativamente domina, con las distintas teorías económicas, y creo que en este sentido podemos dar un aporte. En la medida que los profesores preparados, las personas preparadas den un aporte en aquello que se sienten que pueden contribuir con la sociedad, pues vamos a tener un mundo mejor. Hablemos ahora de algunos ejemplos sobre aplicaciones tangibles a la econometría. Muy bien, hay muchísimos ejemplos. Para empezar, quiero señalar una aplicación que se llama Gapminder, creada inicialmente por el científico sueco Hans Rosling, y luego el tipo de gráficos que se muestran allí, gráficos de movimiento y de burbuja, fue adquirido por Google y están disponibles en la web. Allí vemos cuando tenemos ingreso per cápita en el eje horizontal, una variable económica totalmente, y expectativa de vida en el eje vertical, vemos cómo con el pasar de los años, a medida que el ingreso per cápita ha aumentado, la expectativa de vida también. Y también vemos relaciones como a medida que aumenta el ingreso per cápita como medida de desarrollo y calidad de vida, también disminuye la tasa de fertilidad en los países. Esto es algo sumamente interesante y lo coloco como ejemplos gráficos que se puedan visualizar, pero la econometría va mucho más allá de eso. Por ejemplo, uno está interesado en ver si el sueldo es explicado por los años de educación, por los años de experiencia, por el género o el sexo, o por la raza. Y encuentra, por ejemplo, uno puede medir cuál es el impacto que tienen los años de educación sobre el sueldo de una persona, controlando por los demás factores. Incluso puede medir si hay algún tipo de discriminación racial, sexual, y formular las políticas públicas adecuadas para evitar que ese tipo de cosas pasen. ¿Cuál es el impacto que esta rama de la economía tiene sobre el área del saber? Y si usted considera que debería estar presente en cualquier carrera que se ofrezca de economía en el país. Sí, yo creo que el impacto que la econometría tiene sobre el área del saber es mucha. Primero que nada porque nosotros estamos en la necesidad de medir las distintas teorías, hipótesis, modelos que se formulan en las distintas áreas del saber, pero particularmente en lo que tiene que ver con ciencias sociales, que a diferencia de las ciencias físicas y matemáticas, los modelos son bastante precisos, pero en las ciencias sociales nosotros encontramos mucho error. Hay muchísima variabilidad porque los comportamientos humanos son mucho más difíciles de explicar. Entonces, cuando vemos estas diferencias respecto a los modelos teóricos, pues en definitiva al final tenemos que ir a los datos, y los datos son los que soportan o no soportan una teoría y lo que nos dicen al final si nos tenemos que ir por un camino u otro. Ahora bien, volviendo a los ejemplos, uno encuentra que cuando no se utiliza la econometría en las ramas del saber, lo que observas es que muchas veces los países adquieren riendas que son completamente distintas
a lo que la evidencia empírica sugiere en el resto del mundo, porque no se sabe cuál es realmente el correcto proceder en los países. Entonces yo creo que en Venezuela hace falta, muchísima falta, que se dejen de manejar las cosas a la ligera y que se tomen mucho más en serio los datos y la econometría, la estadística, para tomar decisiones mejores. En cuanto a la Universidad Simón Bolívar, creo que es sumamente importante. Tenemos una responsabilidad tremenda con el país y con el mundo. Y yo quiero formular un ejemplo, porque nosotros somos una universidad técnica y como universidad técnica tenemos grandes potencialidades en distintas áreas científicas y podemos dar una contribución en el área econométrica, en el área de ciencias sociales y economía en particular. Y eso ocurrió cuando le dan el Premio Nobel de Economía a Black y a Scholes. Ellos eran economistas, bueno, uno de ellos era físico, sin embargo, realmente ellos en el fondo lo que tenían era una ecuación diferencial estocástica que no la sabían resolver en el tema económico, pero que ya los físicos la tenían resuelta. Entonces, en una mesa en la Universidad de Chicago, hablando con unos físicos, dijeron, pero este problema ya nosotros lo tenemos resuelto. Y eso fue lo que permitió que ellos desarrollaran su modelo y por lo tanto, en el año 97 le dan el Premio Nobel de Economía. Creo que en la Universidad Simón Bolívar también podemos complementarnos en las distintas áreas que tenemos para dar contribuciones en el área económica, en el área de políticas públicas, en el área social, en el área psicológica, en distintas áreas que por lo general están cerradas a la econometría. Y en esta dirección, para finalizar su intervención, ¿conoce usted sobre algunas iniciativas y aportes que ha realizado ya la Universidad Simón Bolívar en el área de econometría y lo que aún podría realizar? Sí, creo que la Universidad Simón Bolívar está dando pasos gigantes en esta dirección. Estamos promoviendo la carrera de economía y creo que esto es algo fundamental, importantísimo para el país. Sin embargo, no podemos quedarnos allí, no podemos quedarnos en la tradicional escuela de economía en donde no hay tanto componente estadístico, econométrico, de modelaje matemático, de cómputo científico. Es muy importante que nosotros continuemos y mantengamos en el tiempo lo que históricamente nos ha caracterizado, ser una universidad de la excelencia, que todo el tiempo estamos desarrollando productos nuevos de vanguardia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No quitándole mérito a las distintas escuelas de economía que, por ejemplo, la escuela austríaca de economía es una escuela completamente teórica sin entrar en el área estadística, sumamente importante, y en ese sentido puede haber perfectamente una escuela de economía sin esta característica, pero nosotros nos tenemos que diferenciar porque siendo una escuela técnica podemos dar una contribución en el área cuantitativa más hacia lo que sería la Escuela de Economía de Chicago y no tanto a la Escuela de Economía austríaca. Bien, profesor Montesinos, inmensamente agradecidos por su gentileza al aceptar conversar con nosotros sobre la econometría. El agradecido soy yo. Muchísimas gracias, profesora Gómez. Muchísimas gracias al cuerpo técnico y gracias a la universidad por brindarme esta oportunidad.